Va. no se vale dormirse en el yoga, ¿eh? Sí, o sea, sí te puede provocar que te duermas, pero eso es sinónimo de que tienes que descansar y después hacer yoga. Ajá. Yo un día, Claro. yo un día me puse a hacer yoga y me quedé atorado con una posición esta donde te tienes que echar para Ay, atrás todo. Ya no me podía regresar. Entonces, así fue como, sí me dio un poco de miedo. Dije, no, ya no vuelvo a hacer esta postura porque me quedé atorado realmente, ¿no? Dije, ¿qué se necesita para poder pasar esto? Bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, pues la disculpa por la sesión anterior que no pudimos tener. Se me complicó ahí. Ustedes vieron que tuve un problema con el auto y pues ya no pude llegar no hay ese viernes, problema, hace 8 días. no te preocupes. Hola, Lynn. Estuvo complicado ese día. Y se le metió el agua al carro y se paró. Y es todo un desastre. Entonces, lo único que me quedó fue quedarme ahí escuchando el radio y las noticias y música de ochentera, de chavorruco, ¿no? Pero bueno, ya hasta Te que sirvió para hacer un stop. sí, 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 sí. Sí, y ya hasta que se A bajó el veces agua. uno anda apurado, ¿no? Pues llegaron hasta los bomberos ahí a sacar el agua, porque sí se notó feo, ¿no? Por dónde te agarró esa inundación? Exactamente en Revolución, antes de pasar viaducto. Entonces, como es una cuneta ahí Ah, estaba parado el sí, ahí tránsito. se inunda. Entonces empezó a caer la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, y de repente empezó a subir el agua, y no se movían los carros y ya valió, ¿no? Se terminó Sí. todo por pararse. Ay, Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy también nos va a acompañar Olin, que es su primera sesión aquí en nuestra sesión de cine. Está padre la sesión de cine, Olin, y también Jesús Alberto. Hoy nos acompañan también en la sesión de cine. Van a ver que se pone buena y tenemos gente que le gusta mucho el cine como Gabriela Hierba, que sí ve las películas siempre, ¿no? Siempre sí. sí, Sí se pues aplica. sí, no voy a perder esa oportunidad. Ahí Ajá. están los camotes. Sí, casi nos Sí, yo rompienta no el pierdo oído. ¿Qué? oportunidad. Sí. Ajá. Sí, es un buen pretexto para ver películas Ujú. o volverlas, ¿sabes? Sí, Mm, y porque las ves con otro ojo. Ahorita vamos a ver algunas sí, y las ves con otro sí, ojo cuando sí, las llegas ya a ver, ¿no? Y les mandé el enlace, no sé si les sí. funcionó ese enlace que les envié o que subí para ver la película. Ahí estaba en inglés, subtitulada, y había una blasfemia que estaba doblada al español de España, ¿no? Era vaciadísimo escuchar Qué horror. Ciudadano Kane así. Ajá, ¿no? Así, vos traéis América, el periódico, ¿no? Y decía, tío, Morio, ¿no? Eso es como de chiste, esa parte, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, vamos a comenzar. Entonces, la sesión de hoy que tenemos pendiente, es decir, vamos a estar un poco atrasados, pero nos vamos a ir reponiendo, es vamos a ver el Ciudadano Kane, vamos a analizar un poco las herencias, lo que nos deja el Ciudadano Kane, pero también vamos a ver cine de autor, siguiendo en nuestra historia del cine, vamos a ver el cine de autor y también vamos a ver el cine que nosotros como no, conocemos como las vanguardias, algunas vanguardias ya del siglo XX, de mediados del siglo XX. Entonces vamos a comenzar con este. De entrada, así, ¿qué pasaría? ¿Qué les gustó del Ciudadano Kane? Los que ya la vieron, ¿qué les pareció o qué les dejó esta película? Sus primeras impresiones de esta película. Mm, ¿Qué Para mí es? es una maravilla, Ajá. porque tiene la parte del claroscuro, tiene Uh-huh. la parte de la... Es que es, o sea, como que esta parte de la luz y la sombra que manejan en toda la película, que Uh-huh. como que un poco ya lo habíamos visto en las películas estas de Drácula, inclusive la Uh-huh. de Metrópoli, ¿no? Pero Uh-huh. está muy bien manejado porque como que, bueno, es como siempre una intriga, ¿no? Pero además, bueno, eso lo leí, la parte de que la cámara siempre está para arriba, que es la primera película
en la que la cámara va, el paneo siempre va de abajo para arriba y es la primera película en la que ponen techos, según. Entonces, y que representa justamente como siempre la omnipotencia y la grandeza de Kane en en toda la película, ¿no? Exactamente. Pues básicamente, ¿no? Pero bueno, a mí siempre se me hizo muy genial. Sí, de hecho es la película considerada como la película más importante del cine en la historia, ¿no? Es la película, digamos, número 1 en todas las listas de cine, es la película, sí. Pues pasan los años, y no ha llegado una película que desbanca esta, como la película número 1 en el ranking, ¿no? De ser la mejor, la más interesante. A ti, Elba, ¿qué te pareció? Tu primera impresión. ¿A mí? ¿Mm? Me gustó la película por muchas cosas, no sé exactamente por qué decirte ahorita, pero me dan ganas de volver a verla y volver a verla. Principalmente me gustó la historia. A mí me gustan mucho las historias de drama. Entonces, son como mis favoritas. Y bueno, sí creo que es una historia de drama. Es que tiene como muchos elementos, lo que comenta Gabriela, ¿no? De esto de los colores y la luz, yo creo que es algo de lo que yo no entiendo mucho, ¿no? De esa parte técnica del cine, pero algo me atrapó de como algo muy novedoso. Y bueno, la historia en sí, creo que la historia en sí es lo que me llamó mucho, me gustó. Es una historia aparentemente como muy simple porque esto es como la vida, ¿no? De un ciudadano. Y es como, pues, ver, ¿no? Lo que hace en su vida. Pero es una vida, es muy interesante, ¿no? La personalidad, ¿no? Como un hombre, o sea, como un niño desde su infancia es arrancado de sus valores, ¿no? De sus emociones y cómo al pasar del tiempo se convierte pues en un hombre solo y que bueno, todo eso lo sustituye por bienes materiales. Exacto. Y bueno, cómo utiliza su poder para manipular y para él crearse un mundo a su medida, y cuando se da cuenta de que pues no es así, o sea, él se acaba, ¿no? Como hasta llega al grado de pues de querer crear una artista de ópera, ¿no? A mí me dio eso me dio muchísima risa. Exacto. No, o sea, como ella también llega a ser cómplice de su juego, y como ella no se daba cuenta que no. Totalmente de acuerdo. Me recordó mucho una película de tour de cine francés, creo que de hace 2 años. Igual así de una mujer que cantaba ópera y su esposo no se atrevía a decirle que no. Que cantaba feo, ¿no? No sé si la vieron, sí, pero cómo sí, no. eso me dio mucha risa. ¿Cómo no? Sí, y sí, bueno, esa es como mi impresión. De hecho, se llama La Cantante, era esa película, sí es francesa. Ándale, sí. La Cantante, sí, pero está basada en una historia real, esa también de La Cantante, ¿no? También, o sea, sí existió esa persona, esa cantante que cantaba, pero espantoso, y todo el mundo le decía que cantaba muy bonito, pero porque el marido les pagaba para que le hiciera, ¿no? Sí. Hasta que le dicen a alguien, no, tú cantas espantoso, horrible, y entonces se desmorona. Pero está basada en una historia real, como esta película, ¿no? La del Ciudadano Kane. Ahorita vamos a ver. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una primera impresión? Olin, ¿tú ya la viste? Monse, ¿tú también la viste? El Ciudadano. ¿Qué te pareció? La verdad me gustó mucho en cuanto a la narrativa visual, como, bueno, la narrativa visual y demás, pero cómo muere Charles, cómo muere el ciudadano Kane con una bola de nieve en la mano, y empieza la película también cuando él se está deslizando con su trineo en la nieve, ¿no? Y justo, si no me equivoco, hasta lo que hemos visto, empiezan como las transiciones en donde está una escena, se difumina y entra otra escena. Y también
hay una escena padrísima en donde él está jugando con su trineo afuera, está la toma a la ventana y de pronto se va viendo el plano, está la mamá, se abre el plano y está el otro personaje, ¿no? Ajá. Y algo que me parece también chusco es como a los personajes voltean hacia la cámara como si te estuvieran viendo o hablando a ti, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? La cuarta pared. Él es el que se me hace eso. Ajá. Perfecto, sí, era buenísimo ese, ¿no? Esa parte. Muy bien, gracias, Monse. Muy bien, Olin, ¿qué te pareció, tío Olin? A mí me pareció triste. Es una película triste. Ajá. Yo lo veo más como en el sentido de que él sí, obviamente se desarrolló y hizo muchísimo, pero lo que siempre añoró es estar con su mamá, en la búsqueda del amor, que inclusive queda muy resaltado, ¿no? Tú siempre lo que quieres es amor, y por eso te dedicas a estar agradando a todo el mundo para ver si ellos también te aman, ¿no? O sea, que te amen, que te amen. Eso es lo que me quedó más grabado. Y me encantó el paneo. Me gustó cómo manejaban los colores. Se me hace una película definitivamente más adelantada a su época. Lo que pude leer es que no tuvo el éxito esperado cuando se estrenó. Aparte de que, como hacía referencia a otro periodista, empieza con H su nombre, pero no recuerdo bien. Entonces se prohibió exactamente que se publicara en los diarios, entonces que tuviera la publicidad necesaria. Porque había varias alegorías en su vida. Exacto. Y ya después, cuando se reestrena unos 15 años después, pues obviamente ya tiene un poquito más de auge, pero ya no era lo que se esperaba. Y otra cosa que que leí que fue criticada porque los actores y las actrices no eran famosos, sino que eran compañeros de él en alguna ocasión. Y entonces como que todo el mundo dijo, sí, pero ¿y ellos de dónde salieron, no? Entonces como que siento, bueno, sí se me hizo una película triste, toda, o sea, no, sí está bien la grandeza que adquirió. Lo que me sorprendió es que dijo, ¿saben qué? A mí tu riqueza no me la des, nada más dame el periódico, porque él sabía que con el periódico podía destruir todo lo que había creado el otro tipo, o sea, lo destruyó, y de ahí empezó a crear su imperio. Sí, exactamente. O sea, se me hace un poco como el libro de este tipo que busca venganza después de estar mucho tiempo en la cárcel. El Conde de Montecristo. Right, ajá. Más o menos algo así, o sea, que esperó el tiempo y dijo, ¿sabes qué? Ahora ya sé cómo destruirte. Algo así. Por ahí va, muy bien, increíble, muy buen. La leíste perfectamente bien la película, ¿no? La leíste bastante bien. Muy bien, Mireya, ¿tú la conoces? ¿Tú viste la película? No, la verdad no. ¿No? De aquí te van a quedar. Pero ahorita que dicen tanta maravilla, claro que la voy a ver. Sí, tienes que echarle un ojo. Muy bien, Jesús Alberto, ¿tú le echaste un ojo a la película? ¿O sí la conoces? Sí, hace muchos años la llegué a ver con mi abuelo. Solía ver ese tipo de cine. Y me gustó bastante el hecho de la luz, la iluminación, fotografía, los planos secuencias que hacían. Sí. Porque para la época dudo que haya sido algo fácil, pero se ven bastante bien logrados, ¿no? Pareciera que los hubieran hecho con computadora hoy en día. Sí, es increíble. Para la época en que se filma esta película, o sea, los efectos especiales son impresionantes, ¿no? O sea, son muy buenos, ¿no? Ahí radica mucho la parte de la genialidad de la película, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos. ¿Tú Claudia, le has echado un ojo a esta película? ¿O tú, Gina? No la he visto. Ajá. No. No, también te van a quedar ganas de verla ahorita, después de aquí, la veamos. Fíjense, y a ver si no te la espoleamos, pero no importa, porque se disfruta mucho aún así. De hecho, esta película, El Ciudadano Kane,
como decimos, es una película basada en un personaje real, como bien decía Olin. Y esta película pues se estrenó en 1941 y hay que tomar en cuenta que en esa época estaba plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, y estaba justo Estados Unidos estaba por entrar a la guerra. Y entonces esta película fue una de las cosas que hay ahí muy interesantes de esta película, es que esta película le sirvió mucho a Franklin Delano Roosevelt para poder darse una idea de cómo entrar a la guerra, porque no encontraban pretexto para entrar a la guerra contra los japoneses y los alemanes, no lo sabían. Entonces, ustedes se acuerdan que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial porque les bombardean Pearl Harbor, ¿no? Si se acuerdan de esto. Y entonces ahí viene todo ese asunto. Entonces, Estados Unidos no encontraba, la gente se oponía a que Estados Unidos entrara a la guerra. Y entonces, obviamente, necesitaba Franklin Delano Roosevelt cambiar la posición de las personas para que entraran a Estados Unidos a la guerra, o sea, para que lo apoyaran, porque él no podía declarar la guerra sin el apoyo de la gente, ¿no? Porque iba a representar un sacrificio, pero tampoco sin el apoyo del Congreso. Y entonces viene el bombardeo de Pearl Harbor. Y entonces lo manejan en los medios, ojo, súper interesante. Los Estados Unidos sabían de alguna manera los planes de los japoneses, pero se lo callan, ¿no? Y incluso los medios de comunicación, los periódicos, se lo callan. Y luego viene el bombardeo y entonces lo magnifican, o sea, utilizando un poco la persuasión que les dejó aquí en este caso, o la historia del periodista en el cual se basa la historia, le ayuda un poco a darse cuenta de cómo se puede manipular a través de los medios, cómo se puede crear una realidad alterna a través del uso de los periódicos, porque antes los periódicos eran muy éticos, ¿no? Esto es muy curioso. Los periódicos pasaban lo que sucedía, no se creaban, en este caso, las noticias o no se manipulaban. Es a partir de esto que empiezan a manipularse. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y entonces la opinión pública cambia, favorece que Estados Unidos entre a la guerra y finalmente Franklin Delano Roosevelt le declara la guerra a los japoneses y posteriormente a los nazis. Pero esta película tuvo ese punto importante, o sea, les enseñó cómo era el camino, cómo manipular a la opinión pública. Eso es lo más importante, porque antes no lo sabían tan bien. Y los nazis, pues los nazis ya eran unos maestros en ello. Pues teníamos a Goebbels, que era el jefe, el ministro de propaganda, y Goebbels fue el que inventó esta frase de una mentira dicha 1000 veces se vuelve en verdad, ¿no? Esa la inventa Goebbels. Y después los diarios lo van a ocupar. Entonces, esta película la dirige y la protagoniza Orson Welles, que vemos aquí. ¿Y quién se acuerda por qué Orson Welles ya era famoso? O sea, había hecho Orson Welles un evento súper famoso que lo catapultó y lo hizo en radio. ¿Alguien se acuerda de La Guerra de los Mundos? La Guerra de los Mundos, exactamente. Que hizo este asunto de transmitir por radio la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, donde la gente se pensó que era realidad y entonces la gente salió en masa y algunos se suicidaron y todo ese asunto porque la forma en que lo narró, ¿no? Entonces, obviamente, a él era muy joven cuando hace esta película. De hecho, las escenas donde él se ve viejo, el maquillaje es iba a decir portento otra vez. Perdón, no me puedo quitar esa palabra en estos días. Estoy como, sí. Es una maravilla el maquillaje, ¿no? Porque lo transforman. Ahí este hombre no tenía más de 30 años cuando hace esta película, ¿no? O sea, era muy joven. Y entonces lo vemos en una escena sumamente ya viejo, ¿no? Y entonces, obviamente, lo que va a generar esto es que el director va a tener libertad creativa. Y esta es muy disruptiva porque es la primera vez que un director tiene libertad para crear, ¿no? En este caso. O sea, no está sujeto a lo que dice el estudio. Él va a crear a partir de
sus propias ideas y todo. Y por eso innova tanto, ¿no? Vamos a ver ahorita todas las innovaciones que hizo. Pero él lo hace porque tiene libertad creativa. No está sujeto a los criterios del estudio, de la empresa, de los millones que se vayan a ganar. No, él lo hace de manera libre. Y entonces el ciudadano que también hay que entrar, que entra en esta dinámica del poder, el periodismo, y ahorita vamos a ver por qué el destino manifiesto. Es una discusión sobre todo porque es una crítica a la prensa. No sé si ustedes lo vieron, todas estas escenas con el periódico, todas estas escenas donde él manipula, donde él crea, donde él transforma la noticia, ¿no? Donde él se vuelve editor, escritor, y él genera la realidad a partir de lo que él piensa para destruir a sus enemigos o para crear, en este caso, personajes. Entonces, obviamente lo que hace es poner en relieve cómo se manejaba la prensa y sobre todo de este personaje que va a ser súper importante y en el cual Oli nos decía que está basada la película, que es William Randolph Hearst, que fue el dueño de todos los medios, en este caso los más importantes, los periódicos más importantes que existían en esa época en Estados Unidos. Entonces William Randolph Hearst fue un personaje en el cual está basada la película, que era megalómano, quiso ser presidente, tenía modelos, tiene una residencia que es del mismo nombre que tiene la residencia, la de Xanadu. Ya ven que Olivia Newton-John sacó una canción igualita, habla de eso, como el Xanadu, ¿no? Porque era un palacio. Y lo más padre de la película es que en la película empieza donde uno ve y hay un letrero que dice no pasar, ¿no? Y uno, cuando ve eso, el no pasar, brincamos, es como si brincáramos a la casa, y luego la última escena es cuando salimos de la casa, brincamos la cerca y volvemos a encontrar como el no pasar. O sea, entramos a Xanadu, entramos a la casa de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, Randolph Hearst fue un tipo, en este caso, que era medio fascistoide, y de hecho fue él uno de los que hizo que Estados Unidos le declarara la guerra a España por los territorios de Cuba, ¿no? Por Cuba. Y pues ya ven, Estados Unidos le ganó esa guerra y se quedó con Cuba, y pues Cuba, Randolph Hearst puso casinos y convirtió a Cuba en lo que en ese momento se llamaba como era como Las Vegas, ¿no? Era el burdel de los Estados Unidos, le decían, ¿no? Entonces, este personaje estaba muy zafado, y aquí lo vemos, es él, ¿no? Entonces, ahí está atrás Xanadu, ahí la casa en la cual se basa la película. Hola, Graciela, ya vi que llegaste por acá, ¿no? Muy bien, entonces, obviamente, la película tiene un contexto realista. Y va a ser esta cuestión de la crítica al poder. Ahora, ¿qué es el destino manifiesto? El destino manifiesto es una teoría que viene desde el siglo XIX en Estados Unidos, donde los Estados Unidos pensaban que Dios les había dado el poder para ellos llevar la libertad a todos los países, la libertad y la democracia. Y entonces, en este caso, William Randolph Hearst se creía como el indicado para poder llevar, en este caso, el destino manifiesto a todo el mundo, a partir de volverse presidente, de querer ser presidente. Ojo, estas referencias están súper locas. Llevar el destino manifiesto, llevar democracia y libertad a todo el mundo, siendo él presidente, ¿no? Entonces, estaba... No sé a quién les vaya sonando o a quién les vaya recordando lo que va haciendo este personaje, ¿no? Entonces, obviamente, aquí en la parte artística, el ciudadano Kane va a tener varios elementos. Vamos a revisar, por ejemplo, esta cuestión de la innovación en las técnicas cinematográficas, que va a ser, por ejemplo, esta escena es una de las escenas magníficas que nunca se habían filmado. ¿Por qué? ¿Qué estaría? Es ya cuando está muriendo, ¿no? Es cuando ya está muy grande. Entonces vean esa palabra. Vean aquí la maravilla del maquillaje, ¿no? Que está todo anciano, pero el tipo tiene menos de 30, ¿no? ¿Qué representa esta escena?
digamos, en términos freudianos, o en términos psicoanalíticos, o en términos de cualquier otra cosa que vaya por ahí, ¿qué les representaría esta escena? Es una de las escenas icónicas de esta película, cuando camina frente al espejo. Pues a mí se me hizo como como esta parte de la soledad, porque se va para abajo, pero o sea, pues infinita. O sea, básicamente la profundidad de la soledad, así ¿no? Como una rápida, pues, así. Muy bien, exactamente, muy bien. Graciela, ¿a ti qué te imaginas que representa esa escena? Pues yo creo que se pueden dar muchas interpretaciones. Creo que esa es una de las cosas que innova esta película, ¿no? Innovan muchas cuestiones técnicas y entre ellas también en cuanto a las interpretaciones que uno puede darle. Porque lo que dice ahorita Gabriela me parece muy, muy, muy cierto. Es la secuencia de la vida, es la dialéctica de la vida. O sea, que pues cada quien podemos ver cosas diferentes, ¿no? Pero son los tiempos, él maneja mucho el flashback. Entonces, es más, creo que él es el precursor del flashback. Entonces, esto como que sí es la secuencia, cómo se va hilando la vida, ¿no? No sé. Exactamente, sí. De hecho, como la película está narrada por 5 personas, ¿no? La película se narra a la vez en 5 personas, 5 personajes, y esa es una de las innovaciones, que él, digamos, él no está contando su propia historia. Estamos viendo la historia de él a partir de 5 puntos de vista diferentes, y en esos 5 puntos de vista diferentes podemos encontrar también interpretaciones. Esto asienta todavía más el sentido de soledad en él, ¿no? Es decir, ni siquiera el director le da la oportunidad de contar su propia historia. Y entonces, por ejemplo, aquí cuando lo vemos pasando frente al espejo, mirándose al infinito, es ese deseo del poder, de la megalomanía, de reproducirse, de su ego infinito, pero que al mismo tiempo nos refleja la soledad, ¿no? O sea, él viéndose reflejado hacia el infinito, sintiendo que él mismo es su compañía, pero realmente está solo y muere solo. Ojo con esto, muere solo, ¿no? Es bien importante lo que sigue. Entonces, la innovación en la que hace es, ya Graciela nos dice uno, es la innovación en los flashbacks, ¿no? Y la cuestión, imagínense, esta película se llevó casi un año en hacer el montaje. O sea, acabaron de filmar y se llevaron casi un año y medio montando la película para que las escenas quedaran bien hiladas. Hay unas donde los diálogos son los que conectan una escena de otra, o sea, comienza un diálogo y luego en otra escena otro comienza hilando el mismo diálogo, o no sé si recuerdan la escena de que hay un arco, una puerta con arco, está esa y luego se funde esa escena y vemos otro arco, en este caso, ya más avanzado. En fin, empieza a hacer estas disolvencias, se le llama, ¿no? O sea, fundir las escenas. Y entonces también el movimiento de cámara, que le llaman paneo, el paneo es cuando se mueve la cámara o para acá o se mueve para acá, ¿no? También las famosas picadas que nos decía Olin, las picadas, contrapicada o alta picada, es decir, ver la cámara de arriba o la cámara de abajo. Él también inventa eso, porque antes era solamente la cámara fija, es decir, montada. También lo que inventa él es el plano secuencial, ¿no? Es decir, que todo suceda, hay escenas que suceden sin corte. Sí, Graciela, adelante. A mí me remitió mucho a la película de este director sensacional mexicano que hizo Birdman, creo que se llama. Birdman, Alejandro. Maneja la cámara así como estás mencionando, ¿no? Sí, o sea, hay escenas larguísimas. Yo creo que él habrá visto esta película 50 veces para poder extraer realmente este grandioso, porque innova en muchísimas cosas del cine, muchas. Birdman me recordó mucho. Sí, es Gutiérrez Iñárritu, el director, ¿no? De esta. Sí, efectivamente, él crea este plano que realmente como técnica no
no existe que la cámara siga así. Es una ilusión del plano, porque realmente hay muchos cortes. Una película que también lo hace es esta de 1917, no sé si la vieron, esta sobre la Primera Guerra Mundial, que toda la película es un solo plano, toda. Pero obviamente hay truco, porque no se puede filmar así, ¿no? O sea, imagínate tener que tener preparado todo, sería imposible. Pero ahí está el encanto de cómo lo van montando, cómo hacen el montaje para que parezca que todo es una sola línea, que no hay cambio de cámara y todo ese asunto. Eso es lo más padre de los planos secuencia, que así se le llama, ¿no? Donde todo se ve junto. Y entonces, obviamente, las angulaciones y lo que genera mucho ruido en el sentido de que los cineastas y los mismos actores se sacaban de onda cuando él les pedía que actuaran de tal o tal forma con los movimientos de cámara, se sacaban mucho de onda porque no había eso, los directores no conocían eso. Y luego el punto de la nostalgia nos lleva al punto, es lo que decía Olin también al principio y lo que decía Gabriela y Elba, la cuestión de la infancia, ¿no? O sea, la infancia es como el referente, de donde parte. O sea, pues sí podemos ver a un niño igual, completamente solo, jugando en la nieve, jugando en su deslizador, y luego pierde todo eso. Y se vuelve millonario y que está lleno de fastuosidad y todo este asunto. Pero realmente su deseo final, incluso cuando encuentra la bola esta de nieve y todo ese asunto, es recordar esa infancia. Se da cuenta que finalmente eso es lo que nunca pudo. O sea, pudo comprar dinero, pudo comprar el poder, pudo comprar a las mujeres, pudo comprar a los políticos, todo eso. Lo que no pudo comprar fue su infancia, ¿no? Y podemos pensar que quizá fue una infancia no necesariamente feliz, pero quizá mejor de lo que tenía, ¿no? No sé si a ustedes les quedó esa idea, o como que esa es un poco la sensación última del personaje. No sé qué piensen de ese punto. Sí, efectivamente, pues era el amor que él, o sea, cuando se dice, ya te van a llevar, pero él dijo, sí, pero yo quiero ir con mi mamá, o sea, yo quiero estar con mi mamá. Y entonces se pone a hacer un berrinche y el papá le dice, este niño lo que necesita son unos madrazos, ¿no? En otras palabras. Entonces le dijo, sí, pero por eso mismo lo estoy alejando de ti. Entonces, y al final de cuentas es un niño separado de sus padres, principalmente de su madre, que siempre está en búsqueda del amor, pero lo trata de obtener por otros medios, por medio del poder o del dinero. Pero al final, pues no lo logra. Exactamente, muy bien. O sea, la nostalgia es, exacto, quiere regresar quizá porque fue la mejor momento de su vida, a pesar de todos estos inconvenientes, ¿no? Es donde se pudo sentir un poco más acompañado. Y entonces decíamos un poco de la cuestión de los piques. Por ejemplo, ¿cuál piensan que es la idea? O sea, ¿por qué como aquí la cámara está abajo y lo ve así? ¿Y por qué hay escenas donde la cámara está arriba y se ve la gente? ¿Cuál es la idea? ¿Qué querrá representar con esto? Porque esta escena es muy climática también, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué pone este plano así? Para darte la impresión de un hombre poderoso, ¿no? De un personaje poderoso, que tiene poder, que es grande. Exactamente. O sea, ese encuadre hace que lo veamos nosotros así, nos pone en una posición como espectadores, verlo desde abajo, ¿no? O sea, lo estamos viendo desde abajo porque el hombre resalta. Es más grande que todos nosotros y entonces lo vemos así hacia arriba, ¿no? Entonces esa parte es sumamente interesante, cómo lo podemos estar observando, ¿no? Entonces sí, obviamente ese montaje lo hace mucho, igual que, por ejemplo, esta situación, ¿quién les recuerda? Nos decía Gabriela, un poco como al Drácula, a las películas. El Exorcista. El Exorcista, sí, exactamente. Hay muchas películas que toman esta pequeña escena, Blade Runner, El Exorcista, muchas películas que toman esta escena para el juego de las luces, ¿no? Es decir, él se pone ahí y la luz resaltando,
¿no? Siempre no se ve. Esto es mucho del expresionismo alemán. Lo toma de las películas, como decía Gabriela, que vienen desde Metrópolis, que vimos en Metrópolis, o que vimos también incluso en estas películas como Nosferatu, ¿no? Que es donde se utiliza mucho este plan. Y entonces resalta mucho esta parte de la emoción, ¿no? Y aquí siempre como un poco indiferente. Y también aquí, por ejemplo, esta escena, también estas escenas estos ángulos no son ángulos de verlo recto, siempre son los ángulos chuecos. Por ejemplo, aquí lo podemos ver más. Si se fijan aquí es del lado izquierdo y aquí es del lado derecho. Y entonces siempre estamos viendo, en este caso, el juego de ángulo, el juego angular. Siempre se está moviendo de un lado a otro y siempre lo vamos viendo como aquí, por ejemplo, él como viendo de arriba, ¿no? Viendo hacia la parte de abajo, viendo un poco como si fuera un dios, ¿no? O sea, veo todo lo que está sucediendo abajo, en este caso, ¿no? Puedo manipular desde aquí, desde esta posición, y todavía nos pone a nosotros como espectadores arriba del personaje, ¿no? O sea, finalmente nosotros como los dioses que podemos decidir hacia dónde va la historia, ¿no? Es un poco ahí. Y entonces, obviamente, pues sí, la película nos narra el momento donde se muere, ¿no? Y va narrando a través de un periodista, quiere saber la última palabra que él dice, ¿no? Que es esta de Rosebud. Ajá, entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? ¿Qué pasa ojo, ¿se acuerdan que él muere solo, no? Y toda la película empieza como una especie de documental contándonos que la última palabra del ciudadano Kane es Rosebud, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Rosebud es como, ¿qué sería, Graciela? En inglés sería como capullo, ¿no? Como un capullo. Sí, es capullo. Ajá, como un capullo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que encuentran ahí? O sea, ojo, toda la película se basa en un súper error, intencional, súper intencional. ¿Dónde encuentran el error? ¿No lo hayan? A ver, yo creo que no hay tal error, o sea, yo creo que parte de su genialidad es cómo estructuró la película, ¿no? Y que empieza precisamente con un absurdo, como podría ser esto de Rosebud, y que te va llevando a ver al final. Es una... a mí me recordó mucho lo que las referencias que nos das en literatura, de cuando una historia es cerrada, porque empieza como acaba. Igual lo que comentabas hace rato de esa escena donde está esa barda, pero también el famoso Rosebud. Yo más que error, yo no lo veo como error, Arturo, yo lo veo como una intención. Muy bien. Tú, Gabriela, ¿qué dices? ¿Habrá error o no error? Porque son las últimas palabras y la película se basa en que quieren saber qué significa para él esto, ¿no? Y en las últimas escenas vemos cuando queman el trineo, ¿no? Y ahí vemos el nombre, ¿no? De esto que tanto le significaba y que nos remite a cuando era niño, el flashback, que cuando era niño y se deslizaba en ¿no? Pero hay un error muy interesante. No sé si lo están notando ahí. Súper error. Y es intencional. ¿No lo ven? Ya Olin ya se está angustiando, así como que, no, ¿dónde? No, si es la obra maestra, ¿no? El error consiste en el siguiente. Él muere solo. Ajá. Él muere solo. ¿Cómo demonios alguien iba a saber que sus últimas palabras fueron Rosebud? ¿Cómo? Nadie. Pero se supone que la enfermera está ahí, ¿no? ¿Cómo? Se supone que la enfermera, hay una escena al principio. Pero la enfermera llega después. Se supone que es el mayordomo el que dice que él escuchó que esa palabra la dijo. Ajá, él lo dice, exactamente. Pero no está, ¿no? No. Pero no está.
Por eso es lo interesante. Por eso es lo interesante de que sean 5 personajes, 5 puntos de vista. Porque a partir de la reconstrucción de los 5 puntos de vista, en este caso, podemos conocer la historia de él. Y esa es una interpretación. Y el periodista al final termina diciendo, bueno, todo era así como él, su gran obra fue su misterio y murió como vivió en el misterio, sin decir palabras, y todo ese asunto. Pero esa palabra la inventa finalmente el director como un leitmotiv, o sea, el motivo principal de la película, la inventa, pero realmente la palabra no existe. O sea, nos hace meternos a una historia, en este caso de un personaje, donde nos golpea a sí mismo y nos dice, yo puedo manipular incluso la misma historia a partir de una sola palabra, ¿no? Lo que diría, en términos de la actualidad, él genera lo que hoy llamamos la posverdad, ¿no? Genera una posverdad. Y entonces nosotros nos pasamos toda la historia buscando esta palabra y al final salimos y decimos, sí, bueno, pero ¿quién lo escuchó? ¿No? O sea, ¿de dónde salió si estaba solo finalmente? Entonces es como una cuestión, pero ojo, es un error intencional, causado, ¿no? O sea, lo pone Orson Welles como un pretexto, pero aquí va el secreto real, ¿no? De este asunto. El secreto real del asunto es, se acuerdan que está basada en la vida de este Hearst, ¿no? Entonces Hearst tenía una amante, una actriz de segundo plano, que la cual quiso él lanzar a través de sus periódicos, que es la cantante de ópera, que la quiso lanzar y nunca pudo llegar a ser estrella, ¿no? Pero, y porque está en los diarios de Hearst, él al sexo, a la vagina de su amante, le llamaba Roosevelt, ¿no? Era el nombre de cariño que le decía, en este caso, al sexo de su amante, ¿no? Entonces, Orson Welles se toma esa historia y la pone, y por eso pone que en realidad lo que extrañaba el ciudadano Kane, pues extrañaba su trineo, ¿no? Pero William Hearst lo que extrañaba era el sexo de su amante, ¿no? Entonces, pues, tiene otros tipos de implicaciones la película, ¿no? Y durante años fue discutida, y por eso esta película quiso ser prohibida por el mismo Hearst, ¿no? Lo que nos decía, oye, porque ella, ¿cómo supo eso? Sí, pues porque lo tenías en tu diario, ¿no? ¿No? Y alguien nos pasó la información y todo ese asunto. Entonces, por eso a esa película le costó mucho trabajo alzar. Y de hecho fue un fracaso económico en su momento, ¿no? Fue un fracaso porque la boicotearon, ¿no? Mucho. Muy bien, entonces ya ven, ahí no anden poniendo nombres raros y luego escribiéndolos. O sea, sí pónganle, pero no se lo cuenten a sus cuates porque después van a hacer una película sobre eso. Entonces imagínense, ¿no? Qué bobo. Es que imagínate, ¿no? Muy bien, bueno, entonces eso es un poco. Ahora, ¿cuál es la herencia de esta película? ¿Qué piensan que podría influir? Es súper obvia la influencia. ¿A quién creen que influenció o dónde lo podemos ver esto en la realidad? En la realidad, en la actualidad más bien. ¿Dónde lo podríamos ver? Antes de pasarles aquí, porque ya ahorita que se las pase va a ser súper obvio la imagen. Pero ¿de quién estaríamos hablando? ¿Quién es nuestro nuevo ciudadano Kane? Ya te entendí. No como la película que yo asocié, sino ¿quién sería el ciudadano Kane actual? ¿Quién sería el ciudadano Kane actual? ¿Quién sería Elba? A ver, danos pistas. Dependemos de él. ¿De dónde es? Dependemos de él, desgraciado. ¿Qué es Trump? Claro. Sí, claro. Pues. Y te está diciendo que eres fake. Donald Trump. ¿No? Exactamente. ¿No? Exactamente. Donald Trump es la representación básica de lo que es el ciudadano Kane, ¿no? Cómo construyó su candidatura, ¿no? Cómo tomó los medios de comunicación para
para construirla, cómo se impuso al partido, cómo crea un mundo de fantasía y destruye todos a través de ello. La única diferencia es que él sí obtuvo el poder. Y a Melania Trump, finalmente, como ha querido a Melania y a sus hijos y a todos, cómo les ha querido construir toda una estructura, en este caso, de ser mediáticos y todo ese asunto, pero todo esto es extremadamente artificial, ¿no? Y entonces, obviamente, ahí es un poco el que nos representa directamente a nuestro ciudadano, que ahora es Trump, ¿no? Básicamente. Tiene que ver mucho con quien tenga el poder. Totalmente. Porque, por ejemplo, Salinas, yo podría decir que también Salinas fue un ciudadano Kane en México. Totalmente, sí. Sí, lo ha sabido. Los medios, una manipulación total, pues sí. Sí, y otra cosa que nos dejó el ciudadano Kane es esto, ¿no? Este hombre, Hearst, el dueño del periódico, él tenía un pequeño, tenía un dibujante que tenía este personaje, que es el Yellow Kid. Entonces, este personaje, o el chico amarillo, ¿no? Lo que él era como la tira cómica de la semana, ¿no? Pero su característica es que en su ropa, si se fijan ahí en la parte de la ropa, él tenía ahí siempre una anotación. Siempre o daba una noticia, o se burlaba de algo, o hacía algo irónico. Digamos que eso era su elemento. Y entonces, obviamente, Hearst lo que hizo fue, al Yellow Kid, lo fue puliendo, fue creándolo, y entonces ya la gente buscaba las noticias a partir de lo que dijera el Yellow Kid, ¿no? Y entonces esto dio pie ¿a qué? Esto dio pie a esto, a todos estos periódicos que pintan la realidad de una manera muy abyecta, y por eso se llama periodismo amarillista, ¿no? Por el Yellow Kid, ¿no? Por ser el periódico amarillista. Y entonces todos los periódicos que tenía, en este caso este hombre, se volvieron así, y es como si vemos el Metro, el Reforma está a punto de volverse un periódico amarillista, ¿no? Nada más que un poco más acá, pero como todos estos periódicos, La Prensa, La Alarma y todo este asunto, vienen de este chico, ¿no? Del Yellow Kid. Entonces, esa es parte también, otra herencia. Y otro político, aquí como Graciela nos decía, un político que lo representó de una manera así, porque Trump es dueño de muchas cosas, pero no es dueño de un medio de comunicación. El que sí fue dueño de un medio de comunicación fue Berlusconi, ¿no? En este caso, el italiano. Sí fue dueño de medios de comunicación, periódicos y todo, y él fue primer ministro varias veces en Italia. De hecho, ahorita está en un proceso, lo quieren meter a la cárcel. O sea, los italianos sí dicen, vamos a meter a la cárcel a los expresidentes o a los exministros, y lo hacen, ¿no? En este caso. Acá hay mucho miedo de hacer este tipo de cosas. Pero entonces, Berlusconi se convirtió en el ciudadano Kane de Europa, ¿no? Porque tenía muchos medios de comunicación, tenía el periódico, incluso fue ministro como de Europa, en este caso. O sea, llegó a ser el segundo hombre más poderoso del mundo en un momento, después del presidente de Estados Unidos, ¿no? Berlusconi. Y estaba loquísimo. Y hacía fiestas así como el ciudadano que hacía fiestas con chavitas y todo ese asunto. Sí, ¿no? Con menores de edad y todo este asunto. Vean el documental de Epstein, que está en Netflix. Es increíble, sobre esta red de trata de menores de edad, de gente rica, donde está incluido uno de los príncipes de Inglaterra, y estos italianos y los políticos gringos y todo ese asunto. Es una cosa impresionante, ¿no? ¿Cómo se llama el documental? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el documental? Aquí en México le Inmensamente rico es Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Inmensamente rico, exactamente. Muy bien. Gracias. Es súper, súper, súper interesante. Y es súper doloroso. ¿A ti te gustó, Mireya, Oye, pero es que si te vas más profundo en ese documental,
resulta que ya ves que también estuvo Bill Clinton metido en eso. Bill Clinton. Y parece que la trata de niños después del huracán que pega en Haití, con Hillary Clinton, que empieza a promover, ayudar a los orfanatorios haitianos, era parte para promover, para llevar niños a este infeliz y a todo su grupo. Efectivamente. O sea, esto de la caridad como tal, así, no está, siempre hay algo atrás, ¿no? Sobre todo de estos supermillonarios y estos super ricos, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces esto es parte del Ciudadano Kane y vemos que es totalmente contemporáneo. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestro recorrido aquí de un poco de algunos directores también disruptivos que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, ¿quién ha visto esta película de este GIF? Esta de Las Salas del Deseo, de Wim Wenders, ¿no? Esta se va a quedar de tarea para dentro de 2 semanas. O sea, la próxima película, vamos a ver una y luego la siguiente va a ser esta. Entonces vayanla apuntando, ¿no? Las Salas del Deseo de Wim Wenders. Esa va a ser nuestra película dentro de 2 semanas, ¿no? Ahí creo que hay una versión, híjole, o sea, vean esta, pero hay una versión súper chafa, pero está muy divertida y también lloran, que es con Nicolas Cage y Meg Ryan, que se llama El Ángel Enamorado, ¿no? Entonces, si la pueden ver, también véanla, está padre, ¿no? Y terminas ahí como, ay, pobre Nicolas Cage. Pero esta es la versión de Wim Wenders, esta es la versión alemana, entonces se va. Oye, pues dirás misa, pero yo cuando vi esa de Un Ángel Enamorado, la vi mucho tiempo después de que había salido. Entonces, en la escena donde ya este fulano se está bañando, en algún momento me meto yo a bañar y volteo a la regadera y me cae el agua en la cara. Nunca había sido consciente de lo que era sentir el agua en la cara hasta que vi esa película. No, sí, es una bueno, es que le abrió una gran influencia esta película a muchísima gente, ¿no? A ver otro tipo de elementos que eran comunes, pero que pues, no los percibían como especiales, ¿no? Se los percibían como algo común, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vamos con... Aulin, adelante. Bueno, ahorita que vi la imagen, la que me remitió a mí fue la película de Ángela, la película francesa. Estoy ahorita, bueno, lo busqué en el celular, que es del director Luc Besson. Luc Besson, no sé si te has tenido de ver esa película. Sí. No sé si la has visto. Buenísima. Bueno, a mí me encanta esa. Por supuesto, Luc Besson. Y ahorita que lo vi así, pensé inmediatamente en esa. Lo vamos a ver, a Luc Besson, porque también es súper disruptivo este director, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, entonces vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Bueno, no. Nos habíamos quedado en la crisis de Hollywood, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el cine en Estados Unidos va a verse complicado. Se la va a ver complicada por una cuestión, porque van a surgir innovaciones tecnológicas fuertes. Y entonces, obviamente, durante la guerra le fue muy bien porque el cine sirvió como propaganda, pero también después de la Segunda Guerra Mundial vienen las actrices y sobre todo hay una actriz que promueve un amparo para que le paguen más, en este caso que los traten mejor, y los actores comienzan a independizarse, los actores y directores, y ven lo que hizo el Ciudadano Kane también, y entonces comienzan a ver que quieren ser tratados. Todos los en Hollywood dicen, entran en un lío legal, dicen, yo no quiero pelearme con los actores, entonces mientras se resuelve el asunto, no hago películas. Entonces hubo algunos años donde las películas de Hollywood bajaron en intensidad, o sea, hubo menos, pero las películas de autor subieron mucho. Es decir, ¿qué son las películas de autor? Que con financiamiento propio de algunos otros que no eran cineastas, comienzan a hacer películas sin el apoyo de los estudios de Hollywood. Entonces, mientras Hollywood va a ver cómo arregla sus salarios y cómo está todo ese asunto, entonces los directores y actores comienzan a hacer otro tipo de películas. Y entonces también va a llegar otro enemigo. ¿Cuál sería? Y fíjense, en esto siempre pasa.
¿Cuál sería el enemigo del cine en esa época, entre los 50, en 40, 45, 50? ¿Cuál sería el principal enemigo del cine? ¿Sindicato? ¿El sindicato? No, ese era muy fuerte. Era muy fuerte el sindicato. Ajá. De hecho, el sindicato es el que hace que se paren las películas. Pero hay otro enemigo más fuerte. Y cada época sucede esto. Siempre hay un enemigo de algo. ¿La televisión? La televisión, efectivamente. La televisión se va a convertir en el gran enemigo del cine. Y de hecho, decían en esa época que el cine se iba a acabar por la televisión, ¿no? ¿Dónde hemos escuchado eso? Con los libros, ¿no? Sí, de que ya salió el libro electrónico. No, ya no se van a acabar los libros, ¿no? En este caso. Y el cine siempre lo ha librado. Por ejemplo, dicen, ya llegó el streaming, ya llegó Netflix, HBO, ya se va a acabar el cine. No, hombre, el cine sigue produciendo y haciendo cosas, es decir, no, tiene larga vida, ¿no? En este caso. Entonces, la televisión, ¿quién de ustedes no tuvo una televisión de este tipo, así de blanco y negro? Y los que ya estamos con más carrera, no sé si se acordarán que prendían la tele y se prendía primero un puntito, porque eran de bulbos, ¿no? Se iba prendiendo y iba creciendo. Y la apagaban y se iba apagando otra vez. Era una maravilla esas teles, ¿no? Sí, sí. Y se quedaban con electrostática, ¿no? Así con calorcito se quedaban. Con calorcito. Y se quedaba como la imagen grabada, la última escena, ¿no? Claudia, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, no, sí lo recuerdo. En mi casa teníamos de esa. La recuerdo muy bien. Eran padrísimas. Esas, sí. Y las marcas eran padrísimas. No sé si se acuerdan que ustedes tenían, bueno, yo tuve una que se llamaba Telefunken, ¿no? Así, alemana. Sí. Eran grandotas, así. Y no nada más era la tele y tocadiscos aparte también, ¿no? Y era todo una cuestión. Y ya te sentías así súper rico teniendo tu Telefunken o tu... ¿Cuál? Que tú eras fifí, porque pues esas teles eran muy caras. Eran carísimas, carísimas. Las Telefunken. Es que era una consola enorme donde venía integrado todo. Todo integrado, exactamente. No, y eso que la tocaras, pues solamente podía tocarle el papá, ni siquiera la mamá, el papá, porque el papá era el sabio, ¿no? Entonces, así, los hijos ni se acerquen. O sea, solamente el papá podía abrir, poner los discos y prender la televisión, ¿no? Era como eso. Muy bien. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? La única manera que tuvo Hollywood para poder enfrentar a la televisión fue haciendo cosas que no pudiera hacer la televisión. Y entonces va a surgir el género épico, ¿no? Entonces aquí estas películas que veíamos todas las vacaciones en el Canal 5, los domingos de cine permanencia voluntaria, ¿no? Es cuando se comienzan a hacer así. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que competirle a la tele. Y entonces empiezan a se hacen pocas películas en esta época, pero las películas que se hacían eran majestuosas, así, superproducciones y todo eso. Entonces, ¿quién no ha visto esta película? Ben-Hur, ¿no? Que dura como 4 horas, ¿no? Y dices, pobre hombre. Ben-Hur. Exacto, es una película increíble. Esta escena del duelo, más bien ahí del circo romano, por ejemplo, a mí me angustiaba. A mí me angustiaban los caballos, ¿no? En este caso, ¿no? Desde chico y cuando va peleando. Y ya ven que todo comienza, al pobre hombre, todo comienza porque se le cae un ladrillo, ¿no? Y le cae un romano y a partir de ahí. Pero eran películas increíblemente... bueno, y Charles Henson siempre era el que salía en todas estas películas, ¿no? Siempre salía el hombre ahí. Entonces estas películas te podían mantener durante 6 horas, ¿no? En tu casa viendo el Canal 5 entre comerciales y todo ese asunto, pero te divertías mucho, ¿no? No sé si se acuerdan. Y si las vieron en cine, bueno, fue una maravilla. Estas a mí no me tocó verlas en cine, ¿no? Estas yo las vi en televisión. No. Pero si algún día las llegan a ver en cine, que luego las ponen en la cineteca, estas, ha de ser una maravilla. Hay que aprovechar. ¿Quién no vio esta? Este cine épico también. Muy 10 mandamientos. 10 mandamientos. Bueno, esta me chocaba porque
para que llegara a esta escena que ya te la sabías, pasaban también 4 horas para llegar a esta escena, ¿no? Tú dices, ¿en qué momento ya va a salir y va a romper las tablas y se va a enojar? No, pasaba todo eso de cuando se abre el Nilo, ¿no? Por ejemplo, y llegan las plagas, ese asunto. Era fascinante, ¿no? Este es el cine que también se le conoció durante algún tiempo como cine de romanos. Aunque este no es de romanos, porque no es la época, pero también se le conocía como películas de romanos. O, lo peor, las abuelitas, las películas de Dios, ¿no? Vamos a ver películas de Dios. Y ahí te sentaban a ver la película y dices, ¿no? Pero eran muy padres, ¿no? Y los efectos también. Entonces, la clásica película de Dios, pues es una que hablaba de Cristo, ¿no? La de Rey de Reyes, por ejemplo. Y entonces también esa cada Semana Santa era, bueno, todavía, en el Canal 5, ¿no? La pasan. O en el Canal 13, creo ahora, ver Rey de Reyes, ¿no? Donde hacen toda esta representación de la pasión de Cristo. Y esa se convirtió en modelo, por ejemplo, a seguir. No sé si ustedes se acuerdan que había esta misma película, Rey de Reyes, pero en español, con Arturo de Córdoba. Pero aparte era la cuestión esta de que hablaban en español como si fuera español de España, de antiguo, ¿no? Y entonces uno se ve chistosísimo al Cristo, a Arturo de Córdoba en parte de Cristo, y dice, vos traéis la paz, ¿no? Y así dices, ay, o sea, me imagino a Cristo diciendo vos, ¿no? Por Dios, ¿no? Era súper chistoso esas películas, ¿no? Y mi mamá lloraba con estas películas, por favor. O sea, yo le decía, porque ya era medio ateo desde chiquito, ¿no? Decía, pero pues, ya se murió, ve, y está en la cruz, y dice, cállate. Entonces, me daba siempre un guapo, cállate, Cristo vive en nuestros corazones, y yo, no sé, ¿qué onda con mi mamá? No, era súper fan. Y otra película que también es del género épico, que también vimos todos nosotros, pues fue Cleopatra, ¿no? Y esta película era con la mujer en ese momento, la mujer más hermosa y más bella del mundo, ¿no? Elizabeth Taylor. Yo me sé otra versión de esa Cleopatra, también muy famosa. Viene ¿cuál te sabes, Solín? Viene de Cleopatra. No, me da mucha pena, pues es una versión 3X. Bien. Fue súper famosa. La de Cleopatra porno. Seguro, ¿no? Sí. No, pues obviamente, ya me imagino, ¿no? Sí, ya haber estado bastante interesante, ¿no? En esa época. Y es que ahora el porno luego se sacó películas, versiones porno de todas las películas, ¿no? Hasta de Star Wars y ese asunto ahí, ¿no? Muy bien, esta de Cleopatra fue una película también súper famosa y vean, estaba estelarizada por este hombre, por Richard Burton, que fue después el primer actor que dijo que tenía SIDA, ¿no? Y que murió de SIDA, lo dijo, y como a la semana murió en los 80, ¿no? Cuando se puso esto. Entonces fue el primer actor que dijo que tenía SIDA, después fue Freddie Mercury y todo ese asunto, ¿no? Entonces este cine fue, les digo, hubo pocas producciones, pero las producciones que había, pues eran espectaculares, ¿no? Y esto de ver las escenas donde vemos a Elizabeth Taylor así con todos los faraones y la reproducción de las pirámides, ¿no? Y caminando y seduciendo a Julio César y a Marco Antonio, bueno, eran una cosa maravillosa. Estas sí me entretenían, pero estas películas nos tenían prohibidas, por ejemplo, a nosotros en la casa, ¿no? O sea, no nos dejaban ver Olga Brisky, por ejemplo, cuando salían siempre en domingo, mucho menos nos dejaban ver a Elizabeth Taylor saliendo así, en esta pose tan sexy, ¿no? En este caso. Muy bien. Otro cine que va a surgir como consecuencia de esto. Dinos. Encontré ¿Ya tienes la versión porno ahí? Ajá. Mira, hay que buscarla. De Cleopatra. De Cleopatra, ok. Qué buena onda. De Cleopatra en versión. Sí, súper famosa. Hay que buscarla después, ¿no? No. Terminando la sesión. No, o sea, ¿no está buena? Ya me imagino a los egipcios ahí, ¿no? Haciendo. Oye, ¿y esa también hay que comentarla? Esa hay que comentarla. Pues hay que déjala de tarea, ¿no, Arturo? Queda de tarea libre ver Cleopatra, ¿no?
y la comentamos acá, ¿no? Oye, ¿es producción mexicana o de dónde es la película? No, de Estados Unidos. No. Es gringa. Son los estudios private, ¿no? Ajá, exacto. No me digan por qué sé esas cosas. Y es que sí fue una superproducción. Para hacer género 3X, pues fue diferente a lo que estaban acostumbrados. Exactamente. Muy bien. Y casi en la última sesión vamos a hacer una pequeña referencia al cine porno, cómo se crea, ¿no? Y bueno, entonces, ahora, ya para terminar, también hubo otro tipo de cine que se distribuyó y que también ayudó y salvó a Hollywood. Pero, y lo habíamos visto, incluso hicimos una sesión en los primeros talleres, hace como 4 meses, que fue en un género que fue muy, muy, muy usado, pero sobre todo porque tenía implicaciones políticas. Acuérdense que estábamos en la Guerra Fría. Y entonces en la Guerra Fría, ¿quiénes eran los enemigos? Pues los rusos, ¿no? En este caso, eran los soviéticos, y el miedo de la conquista o de la invasión de los rusos estaba muy, muy en boga. Y entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Pues con el cine de monstruos, ¿no? De monstruos gigantes. Y entonces los monstruos gigantes, en este caso, representaban básicamente ese enemigo que podía llegar, podía conquistar, que era más fuerte y que tenía uno que estar preparado contra ellos. Y entonces, por ejemplo, cuando veíamos nosotros estas películas de Godzilla, si se fijan ahí, estas son muy simpáticas porque vemos un tipo ahí con una, ahora lo vemos, ¿cómo se llama? Botarga, ¿no? O sea, con una botarga, era una botarga ahí que se ponía y todo, y hay unos cables y lo jalaban. Entonces, eran muy divertidas, pero cuando éramos niños, esas películas nos hacían, pero la fantasía completa, ¿no? Pero ojo, en este caso lo que representa el monstruo, no representa el monstruo como tal, representa ese miedo a la invasión, al otro, al gigante, en este caso. Y entre más gigante sea el monstruo y lo venza el hombre, obviamente es mayor realce del hombre, es decir, el hombre puede contra un monstruo gigante, en este caso lo puede derrotar, o sea, puede derrotar a la naturaleza por más grande que sea. El hombre siempre gana, ¿no? También ese es el significado de los monstruos gigantes. ¿Y quién no vio esta, no? Por ejemplo, ¿quién no vio el King Kong? También. Genial. ¿Perdón, Gabriela? La genialidad de King Kong es también, también es otra historia. Esa película con Nueva York, así como ciudad otra vez icónica, es maravillosa. Sí, es esto. Y aparte esta película también representaba, en el fondo King Kong es una crítica al colonialismo, ¿no? Al colonialismo inglés y al colonialismo también norteamericano, de ir a sacar, en este caso, conquistar, sacar a la gente de su estado, en este caso, y darle la parte de la colonización como la ciudad. Y aunque nos deja como una parte súper interesante esta del King Kong, aquí como un representante de estas colonias, ¿no? Que al final lo matan, también hay una implicación erótico-emocional en el sentido de la relación que hay entre la bella y la bestia, ¿no? O sea, hay una tensión sexual muy interesante entre estos personajes, ¿no? También. Eso también, y también le tuvieron que quitar algunas escenas y algunas cosas porque de repente decían, híjole, es que esto está muy, muy sexoso, ¿no? Y la sociedad no estaba como muy preparada para ver escenas de un monstruo, ¿no? Enamorándose de una rubia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la güera a la que me gustaban. Entonces era este choque cultural, poco el sincretismo, ¿no? Y es una crítica. Y esta que sigue, la de Daily Mentis, esta representaba también el asunto sí ya de la conquista, es decir, la mantis gigante no es un monstruo, no representa un monstruo como tal, representa el miedo a los soviéticos que pueden llegar y pueden destruir, entonces hay que estar armados, hay que estar preparados para la invasión de los soviéticos, ¿no? Y entonces tienen a la sociedad siempre en un constante estado de alerta y en un constante estado de miedo para que no vayan a llegar el monstruo y todo. Entonces hubo cantidad de películas de monstruos gigantes en esa época, ¿no? Hormigas gigantes, arañas gigantes, ratas. ¿Cuál, perdón, Gabriela? Ratas. Las ratas gigantes.
Sí, todo era gigante, ¿no? En ese caso, por grande. Entonces siempre, y las películas de extraterrestres, de invasión extraterrestre, de invasión de cuerpos, todo ello, ¿no? Películas de zombies, ¿cuándo es cuando empieza? Pero los monstruos lo que representan es básicamente eso, es el miedo al otro. ¿Y quién es el otro? Pues los comunistas, ¿no? Que ya venían por nosotros. Y un cine de monstruos un poco diferente es el que hizo este hombre, ¿no? Este se llama Harryhauser, en este caso, él fue el que diseñó los primeros efectos especiales sin la botarga, ¿no? Sin ya la botarga. Los efectos especiales que hizo Harryhauser son así, es donde vemos aquí al monstruo que parece de plastilina, que decíamos monstruo de plastilina, pero que eran verdaderas bellezas hacer este tipo de, porque era hacer movimiento por movimiento, el stop motion, ¿no? Uno por uno, uno por uno. Y entonces, por ejemplo, veíamos este tipo de cosas ahí, los esqueletos moviéndose y todo, y los fondos, ¿no? Entonces, estas películas despertaban muchísimo la imaginación, como Jasón y los Argonautas, Sinbad el Marino, ¿no? Todas estas historias, verlas ahí. Y siempre veíamos Furia de Titanes, que fue un súper clásico, ¿no? Donde veíamos estos monstruos. Ahí, por ejemplo, una hidra, ¿no? Peleando ahí, la cosa es. Entonces, estos monstruos eran la representación mitológica. Estos era un cine, este es el género de fantasía. Es decir, este ya es un género muchísimo más, va más allá de las implicaciones ideológicas. Trata de explotar mucho el sentido, sí, de la fantasía y sobre todo explotar este nuevo recurso que habían encontrado que les resultaba más barato, que era el stop motion para hacer las películas, ¿no? Entonces, Harryhauser verdaderamente es el dios de las películas. Y vean este GIF, pues vean el canal, ¿no? TCM, es el canal así para los que nos gusta el cine de viejitos, ¿no? Así, mi sobrino, así, ¿qué veías? Estoy viendo TCM, uy, y ahí huele a naftalina, ¿no? Me decía un sobrino, huele a cine de viejitos, ahí, digo, ¿qué te pasa, no? Millennium de cristal, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, hoy nos vamos a quedar con esto. La semana que viene vamos a empezar a ver cine de autor. Vamos a ver a los autores italianos, a los franceses, vamos a ver a Godard, vamos a ver a Visconti, a Fellini, en este caso. Vamos a ver al sueco loco del séptimo sello, un poco a Luis Buñuel. O sea, vamos a ver cine que ya no es de los grandes estudios, sino autores, ¿no? Stanley Kubrick y todo este asunto, cine de autor, ¿no? Y entonces aquí me voy a pasar rápido a las estas para que no las vean, así. Ajá, muy bien. Y ya saben, ahí está todo arriba, en la... ¡Ay! Me quedé... Ahí está todo en la plataforma. Ahí, los que no hayan podido ingresar, Olin, Jesús, Alberto, pueden ingresar ahí está todo. Y la película de tarea para la próxima semana es esta, ¿no? Apocalipsis Now. En este caso, esa es nuestra película. Esta película es más fácil de encontrar, pero aún así también les pongo el enlace, ¿no? Para que la puedan ver. Aunque la hayan visto, échenle un ojo de nuevo. Siempre que se ve esta película es otra versión. Y vamos a ver la relación que hay entre esta película y el Ciudadano Kane, ¿no? Porque están relacionadas, se conectan. Hay un punto de encuentro, ¿no? De estas películas. Entonces, esa película es el Ciudadano Kane y nos veríamos la próxima semana para continuar con la historia mínima del cine y vernos así como minions, ¿no? Así todos contentos viendo el cine. ¿Sí te acabaste tu vino, Gabriela? No, a mí me falta un montón. Eres lenta, o sea, te la llevas... Exacto, ligera. Yo ya iría como en la cuarta copa, ¿no? Así, sí, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿No vamos a comentar Casablanca? Sí, Casablanca la vamos a comentar. Estoy pensando como dejar un poco como de cierre por lo bonito que es la película, ¿no? Es muy bonita, igual la montamos. Porque hoy ya vamos a tener una sesión extra. Entonces ahí es donde la vamos a poner, ¿no?
Muy bien, entonces ya saben cómo quedaría, ¿no? Entonces, primero esta y luego la siguiente. Adelante, Olin. Sobre la película que vimos hoy, hay una chimenea en la última parte. Esa chimenea trató de buscar a qué edificio pertenece, pero no la encuentro. ¿Alguien sabrá de qué edificio pertenece esa chimenea donde está peleando con esta Susana, me parece? Que ella está armando un rompecabezas. No. Sí, es increíble esa casa. De hecho, es un estudio. Déjame investigar un poco más, pero la casa como tal fue reconstruida, fue un estudio el que la armaron. Y de hecho, arman esa casa y estaba dentro de otras producciones, o sea, juntaron el cascajo de otras producciones que estaban paradas para armar esta casa. Pero deja investigarte la cuestión de la chimenea, ¿no? Seguramente. Sí, porque investigué que está basado en el castillo Ojeca. Ajá. Pero estuve revisando las habitaciones del castillo Ojeca para ver si esa chimenea pertenecía a ese castillo, pero no encontré nada parecido. Se congelan menos. Sí, no creo que venga por ahí. Bueno, ¿alguna recomendación más? ¿Algo más? ¿No? Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho. Tengan buen fin de semana, ¿no? Vean mucho cine, vean esta película tan padre, vean la otra que vamos a también dejar de tarea y nos vemos aquí el martes, ¿no? Para las otras sesiones. Descansen mucho. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye, bye. Bye, bye.